Es la grabación, ¿sí? Así, ahí está. No, no blasfemen. Ojo Fernando con lo que decís, ¿eh? A partir de este momento va, va a quedar todo grabadísimo. Bueno, voy a ir un poquito más arriba. Eduardo no va a estar hoy. Me mandó un mensajito por WhatsApp. Entonces, vamos a retomar. Nos queda bastante de este material. Si ustedes ven que hay algún punto que les parece interesante para que desarrollemos, le damos, ¿sí? Y voy a arrancar desde acá. Y parece ser que cuando las gentes pierden el sentido de la trascendencia, su vida se desorganiza. Y las relaciones entre las personas se desorganizan. Porque no hay un sentido que contribuya a la tolerancia. No hay un sentido que contribuya a que todos vayan en una misma dirección. Cada uno va a su pequeño sentido de la vida y, como estos sentidos son distintos, se producen contradicciones también. Acá estaba, no sé si recuerda que estaban hablando que esto que nos pasa en lo personal también pasa en los conjuntos humanos. ¿Recuerdan? Sí, Sí, Y acá retomo entonces que dice, de modo que no solo es válido lo que estamos diciendo desde el punto de vista de la psicología personal, de la psicología individual, tengo la lengua trabada hoy, sino también desde el punto de vista de la psicología de los conjuntos humanos. Al hablar de conjuntos humanos podemos hablar de una familia, podemos hablar de una pareja, podemos hablar de una empresa, podemos hablar de un país, podemos hablar del mundo. ¿No es cierto? Son conjuntos humanos de distinta magnitud. Pero los conjuntos humanos están afectados también por ese problema del sentido. Se trate de una pareja, de la familia, cuando el sentido se pierde, solo puede unirlas los sentidos provisorios y como los sentidos provisorios cambian, cualquier cosa puede desunirlas. Estos sentidos provisorios se mutan, se modifican. Basta que algo se mueva para que las relaciones humanas se desintegren. Y no hay un solo factor unitivo más adelante, perdón, sí, está bien lo que dije, y no hay un solo factor unitivo más adelante, esto me parece que también es de alguna importancia. De modo que lo que estamos conversando respecto a uno es también de alguna importancia respecto de la relación entre las personas, si es que, bueno, somos gente que nos interesa estar en buena relación con las personas, ¿no es cierto? Si eso nos interesa, si eso no nos interesa en absoluto, bueno, es tema de más. Pero parece ser que lo que da unidad a la relación entre las personas es que existan objetivos comunes con sentido común. Y si no, la contradicción por cualquier pequeño motivo gana terreno. Esto es algo que lo podemos observar en nuestra vida propia, en la vida de gente conocida, gente amiga y en las estructuras donde los seres humanos se mueven en relación. Parece ser este el punto de mayor importancia, el punto del sentido de la vida. Ya sé, eso se sabe, que las religiones, por ejemplo, proponen soluciones para otra vida, etc. Y está muy bien. Ellos lo ven así. Pero eso es válido solo para las personas que creen en esas religiones. ¿Y qué hacemos los que no creemos en esas religiones? ¿También son hijos de Dios? Risas. De manera que si alguien no cree en esa religión, ¿cómo hace para solucionar su problema? Puede ser gente muy bien dispuesta, pero ¿no es cierto?
Las religiones entonces proponen una solución trascendente y lo proponen a su modo con su lenguaje, su liturgia, sus ceremonias, sus sacramentos, etc. Lo hacen a su modo, hacen su parte, pero eso no quiere decir que toda la gente pueda utilizar los beneficios de esas religiones. Por último, si esa religión es una religión establecida o prestigiosa, podría suceder que mucha gente que no está ahí tampoco creyera internamente. Que está ahí, perdón. Me parecía raro lo que había leído. Vuelvo. Las religiones entonces proponen una solución trascendente y lo proponen a su modo, con su lenguaje, su liturgia, sus ceremonias, sus sacramentos, etc. Lo hacen a su modo, hacen su parte, pero eso no quiere decir que toda la gente pueda utilizar sus beneficios o los beneficios de esas religiones. Por último, si esta religión es una religión establecida o prestigiosa, puede suceder que mucha gente que está ahí tampoco creyera internamente. Eso le produciría un gran sufrimiento y gran contradicción. No creer y tener que estar en una institución no es bueno para uno, eso, así que podrían tener problemas los que no participan y podrían tener problemas también los que participan. De modo que parece que en estas cosas se necesitará mucha más tolerancia, Se trata más bien de presentar las posibilidades, para que uno sepa cómo ubicarse y cómo explorar eso del sentido que le interesa, en lugar de meterse en la cabeza una cosa que uno no siente. ¿No es cierto? Las religiones dan su respuesta a su modo. Son distintas las religiones que hay, las respuestas que dan las distintas religiones. Y también los libres pensadores dan sus respuestas, pero nos dejan muy huérfanos la respuesta de un libre pensador. Alguien que nos dice, por ejemplo, bueno, usted arrégleselas. Piense como le parezca. Está bien que cada uno piense como le parezca. Eso es perfecto, pero hay que dar también alguna herramienta, algún material, algún trabajo, alguna posibilidad para que uno pueda pensar por su propia cuenta. Bien, ese es el punto más importante para nosotros. Nuestros trabajos tienen distintos grados de complejidad. A nosotros nos importa trabajar con la atención, con las imágenes. Nos importa hacer trabajos internos que solucionen problemas del pasado, del presente, del sentido de la vida. Nos interesa hacer experiencias guiadas. Nos interesa hacer muchos trabajos sobre nosotros mismos, debe decir, está mal, dice nuestros mismos. Sí, está bien, ayudan, son interesantes, se puede progresar, pero verdaderamente lo que me interesa en última instancia es este punto que hemos estado conversando respecto a la ubicación frente a la trascendencia, frente a la muerte, respecto al sentido de la vida. Este es el punto para nosotros de mayor excelencia, frente a todos los otros trabajos pequeños o grandes que vamos reflejando. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo. ¿No? Seguimos entonces. Sí, bueno, estaba buscando dónde levantar la mano, pero me ganaste. Es más difícil en el celular. No, sí, bueno, el párrafo anterior que leíste habla de estos libres pensadores que no dan herramientas. Y entonces me acordé cuando conocí la curación del sufrimiento, que fue a mí lo que me atrajo al movimiento. Y entonces cuando él habla del deseo y cómo camina al mismo tiempo el deseo, la necesidad, a mí me pareció una herramienta muy, muy adecuada
porque me cayó re bien, ¿no? Y entonces fui cayendo en cuenta poco a poco que yo no me movía por la necesidad, sino por el deseo. Y me di cuenta cómo el placer camina al mismo tiempo que el sufrimiento. Entonces quería destacar esa herramienta que, si bien la religión católica, que yo crecí en la religión católica, como lo comenté en otras ocasiones, era más bien el temor el que me movía, el miedo a Claro, irme al infierno, pasármelo por ahí en el purgatorio, como la novela de Dante. Esto fue diferente, ¿no? Cuando se habla de amor al cuerpo, a la vida, a la naturaleza. Y bueno, hay que elevar el deseo, superar el deseo. Quería hacer este comentario porque me llamó mucho la atención ese párrafo de esos libres pensadores, esos filósofos que nos dejan un mensaje, pero nunca nos dan herramientas para salir adelante, sobre todo cuando vivimos momentos muy difíciles como el que estamos viviendo ahorita. claro. Eso. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Ahí está Surjo que también quiere aportar una experiencia. Bueno, sí, con respecto a ese párrafo que comentaba Oscar, justamente en la primera arenga de Silo en el 69, eh, habla muy brevemente sobre cómo se supera el sufrimiento, ¿no? Y dice por intermedio del trabajo interno y la alegría del vivir. O sea, empieza a dar recetas. Yo con el negro le pregunté por alguien al quien sigo escuchando todavía, que es Krishnamurti. Krishnamurti es aquel que la Blavatsky fue a buscar a la India a un chico y, y encontró un chico que le parecía interesante, lo llevaron a educar a Inglaterra, volvió y estaban buscando su Krishna, su, elegido. Pero al poco tiempo Krishnamurti dijo, bueno, no pueden ayudar más y empezó a hacer su propio camino. Así fue la historia de Krishnamurti. Y el negro me dijo sobre Krishnamurti que todo lo que dice Krishnamurti es verdadero, es verdad todo lo que dice. El único problema es que no creó las herramientas para, para sus... A pesar que le preguntaban, pero tiene una escuela. Sí, pero en la escuela enseñan matemáticas, enseñan las materias que enseñan en cualquier escuela y ponen algunos temitas de Krishnamurti, pero Krishnamurti se guiaba solamente por sus conferencias públicas, ¿no? Que eran continuas, eh, donde él bajaba su idea, ¿no? No obstante eso, la importancia es la relación del sentido de la vida con la trascendencia, ¿no? Creo que este es un punto central en lo que leíste, que viene ya de la semana pasada que estábamos hablando, y sin duda que están absolutamente conectados, ¿no? Si uno no aspira humildemente a la trascendencia, no puede encontrar manera cercana a lo que es el sentido de la vida. De lo que sé del sentido de la vida, puedo hablar mucho de lo que no sé, pero de lo que sé, eh, sé que es algo que es para afuera, que el tema de dar no es introspectivo, no es centrífugo, no es centrípeto, sino centrífugo. Esas son algunas de las características y que no tiene posibilidad de accidente alguno. O sea, no hay nada que lo pueda interrumpir cuando hay un sentido de vida verdadero. Y eso conecta directamente con la idea de la... Y para finalizar, la trascendencia es vista por un negro en la ceremonia de muerte, está bien aclarado, con la libertad y la voluntad del negro, digo, para aquellos que lo crean en sentido místico. eh, yo creo en la otra segunda parte donde habla de que las acciones de uno no se detienen con la muerte. Yo creo en esa forma, en una forma mística. Para mí, después de la muerte no hay nada, nada, absolutamente nada. Y, no, y me hace vivir con mucha intensidad este presente. Este, y, y bueno, que la trascendencia de ese tema, la alegría de vivir y el trabajo interno. Creo que acá estamos haciendo eso. Besito sería, dicen en Mollet. Gracias, Surco. ¿Hay alguien que
quiere entrar. Ajá. Hola, Graciela. Hola, buenas tardes. Buenas Disculpen la tardes. demora. No, Gracias. está bien, no hay problema. Estamos con un material. ¿Vos has podido escuchar las grabaciones anteriores, Graciela, para saber por dónde andamos? Sí, algunas sí, Qué algunas las he bueno, podido escuchar. qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora vamos a continuar. Continuamos leyendo el material de Brasil que habla sobre el sentido de la vida, Graciela. Eh, estoy grabando. Vos sabés, bueno, claro, ya lo sabés porque has visto grabaciones, obviamente. Ahí está. Bueno, voy a continuar entonces, ¿sí? Yo quería acotar una cosa. Sí, perdón, disculpa. Eh, No, Pastori, no sí, sabía que querías hablar. No vi tu manito, no, no. no he levantado la Ah, mano ni está nada bien, de no hay eso. problema, no hay problema, no es importante. No sé si yo dije ya en alguna ocasión que yo era agnóstica, totalmente, sobre todo porque a mí se me impuso mucho la religión, bueno, para mí era un castigo. Cada vez que mi padre me decía que tenía que ir a la iglesia, era siempre con una consecuencia si no lo hacía y me castigaba y todas estas cosas, ¿no? Él había sido poco más o menos monaguillo en aquella época, pues, Ah, en su época, y bueno, para él la iglesia era el templo en el que nos redimíamos y que como él pues tenía como cierta, como para él, eh, como que se sentía impotente a la hora de educarnos, pues que la iglesia era lo que nos iba a educar, ¿no? Y así que nos metió mucho por ahí y tal, y para mí, bueno, aquí yo ya es que a mí me desbordaba ya, yo hacía pella, claro. yo me iba pella, quiero decir, igual que con el colegio, hacía rabonas, que no sé si esto se llama así, Sí, sí. bueno, que faltaba al colegio, faltaba a la iglesia, faltaba todo eso. Y cuanto más me le imponían, más me, me, lo rechazaba. Ah, te revelabas, te revelabas. Puse una rebelión ahí, sí. Y bueno, pero mira, cuando yo conocí el movimiento, dije, jope, pero es que es verdad, es que nunca he pensado en la trascendencia como algo terrenal, ¿no? O sea, pero nunca había pensado así. Digo, pero qué bueno que cuando te vayas de este mundo, que trascienda esa gente a la que tú le has dejado una huella, ¿sabes? Y yo qué sé, si hay o no hay otro plano, pues me da igual, pero oye, dejar aquí este buen sentimiento, ese buen registro, ese tal, ¿no? Y aquello era lo que me motivaba a hacer cosas y tal. Hoy es que sí que he tenido ciertas revelaciones, entonces ya, mm, no sé, ya creo más en que hay algo más, ¿no? Ujú. Que nada termina con la muerte, pero ya no solo en forma de trascenderlo aquí terrenalmente, sino, sino más allá, ¿no? Trascendiendo el tiempo y el espacio, ¿sabes? Claro. Porque yo no sé si les conté, pero tuve una relación, mi abuela se presentó, luego he tenido otras cosas, entonces para mí cada vez hay más certeza, sí, cada vez creo más. Pero bueno, lo importante es que no es no me precede ninguna institución, nada, nada. O sea, esto es una cosa que gracias pues a esta doctrina, por así decir, gracias a las herramientas que nos fueron regaladas, que estoy muy agradecida a ello, pues puedo trabajar, navegar ahí, ¿no? En esos espacios y pues, cada vez.
Eso era lo que quería decir. A ver, Gracias, gracias Pastori y gracias por compartir la experiencia. La verdad es que es muy interesante porque mientras uno va profundizando, nos va sucediendo cosas, ¿no? O sea, el maestro nos ha regalado su experiencia y nosotros con esa podemos ir también profundizando en la nuestra. Graciela, querías decir algo, tenés la manito levantada. Ahora estoy intentando bajar, que no sé cómo se hace porque no estoy en la computadora. Yo siempre estoy acostumbrada a la compu. Sí. Bueno, pero lo que voy yo agregado es que me llamó mucho la atención cuando Pastori dijo de la Rabona. Yo lo conocía por la rapta. Es verdad. Aprendo también desde tiene, otro tiene muchas lado. acepciones, tiene muchas acepciones lo de hacer, o sea, huelga a los, al ámbito, ¿no? Era eso. Bueno, Muchas gracias. no por nada. Surco, ¿vos querías decir algo? No, si querés digo algo, No, pero no. no, no, no. Yo cada Ahora vez lo que que me no sé ves cómo Continúo, se en mi saca la mano. imagen, crees que continúo. como que tengo un agujero acá es para hablar. Sí, seguro, pero no. Co- Continúo leyendo, ¿les parece bien? Me parece bien, me Ahí parece bien. está, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, esto es así. Dice, es eso, es lo poquito que quería charlar con ustedes, recalcar este punto del sentido de la vida, de la ubicación frente al problema de la trascendencia. Si pudiéramos hacer que individualmente o tal vez reunidos o tal vez se trabaje reunidos o tal vez reunidos, dice de nuevo, se trabajara un poco en esto de ubicarse cada uno, qué piensa, cómo siente, qué le sucede frente a la muerte, al problema del sentido, a la trascendencia, a todo aquello. Y si pudiéramos lograr, a lo mejor trabajando en conjunto, que cada uno hiciera una ficha personal, cada uno respecto a este asunto, y en otro papel uno pusiera etapas importantes de su vida donde cambiaron las creencias. Es lindo trabajo. Y se fijara bien qué le pasó en su vida cuando las creencias cambiaron. ¿Qué pasó en su vida cuando usted, que era un creyente, de pronto se quedó sin creencias? Fíjese qué pasó con la crisis de su vida, cómo se le desorganizó el mundo, todo lo que sucedió porque se movió esa creencia. Piense que esa cosa negativa que le sucedió podría también invertirse y podría pasar una cosa totalmente inversa de gran energía. Hay un ruidito, discúlpenme, no sé qué es. De gran energía, de gran poder, de gran fuerza para usted. Si usted acertara a convertir el sentido de la vida, a convertirlo en una experiencia. Creo que es un trabajo no muy difícil, se puede intentar individualmente o tal vez en grupo. Si se puede hacer una pequeña ficha en lo que uno puede escribir las cosas en el momento actual, en el momento pasado, y hacer un pequeño estudio, darse muy bien cuenta de eso y entonces apuntar muy bien a lo que uno quiere. Disculpen, a ver, puede ser que hay unos ruiditos, por eso, bien. Este trabajo nos parece que es un trabajo muchísimo más importante que todos los que nosotros hacemos, que son interesantes, pero que no nos orienta en la solución del problema del sentido de la vida. Ese es el punto que quería conversar. Si ustedes tienen algo que dialogar, dialogamos. Pregunta Mario, ¿qué es la trascendencia? Una pregunta a Mario, ¿no? Dice pregunta a Mario, pero
Mario, a la trascendencia se la puede entender por lo menos de dos modos. Yo digo que ahora voy al cine, al cinematógrafo, está bien, voy al cinematógrafo. Pero esa actividad termina ahí, no pasa nada más. Yo digo ahora que voy a hacer algo importante. Eso importante es más trascendente que ir al cine. Ir a ese cine termina ahí. Hacer otra cosa va más allá de ahí. Se puede considerar los actos trascendentes como los que son más importantes. Por un lado, se puede considerar a la trascendencia como aquello que está más allá de la vida que yo conozco, de esa vida que yo percibo. A este segundo sentido lo referimos no a las actividades trascendentes de la vida diaria, ir al cine o hacer cosas importantes. La gente dice, son cosas trascendentes, son cosas importantes. Bueno, a eso no nos referimos. Para nosotros la trascendencia tiene que ver con la continuación de la vida después de la muerte. Eso es para nosotros trascendencia. Pero no es trascender hacer cosas más importantes que otras en la vida. Trascender es trascender después de la muerte. Ese es el punto para nosotros. Cuando hablamos de la trascendencia después de la muerte, muchas personas tienden a imaginar y tienden a preguntar, ¿y hay un cielo? Risas. ¿Un infierno? Tienden a preguntar cómo es el escenario, cómo es la decoración, la escenografía. Risa. No parece tan importante la decoración, parece mucho más importante la posibilidad o la experiencia de la trascendencia que el decorado. Así es que haya cielo o que haya infierno, todo aquello no va a ser motivo de discusión para nosotros y otras personas. De acuerdo a las áreas culturales en las que las personas viven, algunos imaginan cielos más florales, llenos de árboles, todo aquello como en las religiones indias, por ejemplo. Y otros se imaginan unos cielos más adultos, más según los lugares que cada uno arma de su cielo. Pero ese no es el punto. El punto es si existe para la mente humana posibilidad de trascender. Esto que nosotros vemos, esto que percibimos, esto que estamos limitados por los sentidos, si esta parte de la conciencia mecánica, esta que trabaja con esos tiempos de los que hablamos, esta conciencia que trabaja con la percepción, con la memoria, con la imaginación, con sus aparatos, y cuando esta conciencia se paraliza, esta conciencia mecánica, una unidad diferente se expresa, esto que ingenuamente o a su modo siempre se le ha llamado o se le ha llamado a veces el alma, el espíritu. Cuando nosotros hablamos de trascendencia, hablamos de aquello que continúa aún cuando estos estados de percepción de la conciencia mecánica desaparecen. ¿Es posible que la conciencia mecánica quede en silencio y sin embargo algo del ser humano continúe? Eso es lo que creemos muchos de nosotros. Otros no lo creen. Algunos tendrán experiencia y esa experiencia no será difícil de transmitir. Será fácil de transmitir algunas técnicas menores que le permitan a uno comprender, como cuando deja en silencio su conciencia mecánica, muy en silencio, cuando se apaga la mecánica, la conciencia mecánica. Uno experimenta el surgimiento de una entidad distinta, diferente, otra entidad que no es esta que piensa, que recuerda, que imagina, que percibe. Sí, hay técnicas menores que nos permiten aquietar la conciencia y experimentar un llamado interno diferente al que hace nuestra conciencia mecánica con sus ruidos, temores, sus proyectos, sus percepciones, sus recuerdos.
diferentes, sí, eso es posible. Es posible escuchar una entidad interna de más fuerza, de más voz, de más llamado, cuando pongo mi conciencia mecánica en silencio. Esta experiencia es de algún interés. Es de algún interés porque entonces empiezo a considerar que no todo lo que pasa acá es solo conciencia mecánica. Podría suceder que desapareciera esta conciencia mecánica y esta otra entidad, esta voz, esta fuerza que tengo internamente, tal vez no desaparezca con la desaparición de la conciencia. Vamos a tener que dejar acá, que está muy lindo, pero bueno. Voy a sacar esto. Yo estoy sacándole el colorcito porque si no después cuando lo guardo hago lío. Sí, bueno, acá estoy. Ahí Graciela levantó la mano. Graciela, levantaste la mano. Sí. Sí, sí. Yo esto lo tengo muy clarito, lo de la conciencia, no sé si es mecánica o qué caramba, pero yo lo viví, así que lo experimenté, como dice el refrán, en carne propia. Viví en la nebulosa no sé cuántos meses, y 9 meses. Y después volví a tener conciencia después de varios años. Después de varios años volví a tener conciencia, pero mientras tanto estuve como 10 años tratando de aprender. Y ahora me quedaron algunas fallas, pero tengo algunas secuelas, pero por suerte mi cerebro volvió a la normalidad. Qué Lo bueno. último que tengo son 24 puntos de este lado, que veía la sangre correr, que me chocaron con el auto, me hicieron hacer un tropito, y yo cuidaba mi válvula, porque tengo una válvula puesta del primer accidente, y decía, veía la sangre, yo estoy viva, decía yo entre mí. Evidentemente sigo en este mundo, porque si me hubiera tocado la válvula me desintegro. Entonces quiere decir que acá sigo. Y bueno, eso fue donde realmente funcionó mi conciencia y mi memoria, porque es un archivo la memoria. Claro. Gracias, Graciela. Gracias No, por para nada. compartir. Bueno, no sé si no tenemos mucho tiempo, nos quedan 15 minutitos. Si hay algún comentario que quieran hacer sobre esto, que dijo el maestro en ese momento, en los 80, en Brasil, ¿no? Cuando habló del sentido de la vida. Sí, en otra parte, que no sé cuál es, no me acuerdo, dice, tal vez, creo que es en Canarias o por ahí, por Fu, tal vez todo sea trascendencia y por eso no hay registro. Me quedó eso, porque no hay registro de la trascendencia. Entonces, tal vez todo sea trascendencia y por eso no hay registro. Y ya ahí se amplió la cosa, ¿no? De una manera. Es un desafío para la mente eso, ¿no? De uno. Búscalo, Fer, si podés. Sí. Dale, así Dale. podemos agregarlo al material. Por lo menos. Sí. Dale, gracias. ¿Querías decir algo, Oscar? Sí, rápidamente para darle tiempo a Moni para la ceremonia. Solamente que me emocionó esto último que leíste acerca de la trascendencia. Y esto del silencio de la mente me emociona, porque cuando uno intenta ese silencio, cuando uno intenta entrar a lo profundo, ahí uno se da cuenta de las limitaciones que uno tiene. Y qué difícil es conectarse con esa otra cosa que está en lo profundo. Pero al mismo tiempo, qué emocionante. Y qué interesante ese intento que hacemos, ¿no? Para poder conectarnos y tener ese registro de la trascendencia, que bueno, a lo mejor todo es trascendente. Nada más eso, gracias. No, gracias a vos, Oscar. Gracias. Gracias también, Fer. No sé si
¿Vos querías decir algo, Surco, en relación a este tema, o Pastori? No, creo No, que ah, daría de mi parte daría para. Así que no, prefiero escuchar la ceremonia. Bueno, bueno, bueno. no, yo nada más quería enfatizar en que para mí ahora mismo lo más importante, pues, es profundizar, o sea, es generar ese espíritu, pues, a consecuencia de la unidad interna, ¿no? De- sí, de tener más unidad cada vez. Gracias. Eh, bueno, entonces nos disponemos para escuchar a Moni. Moni propuso, Graciela, no sé si lo dije ya, propuso que pidamos para que finalicen las guerras. Eh, bueno, Y bueno, eso, sí, Pidamos, pidamos. eso, para que pidamos todos. comparto, pidamos todo, por favor. Sí. Sí. Bueno, voy a empezar hablando de una parte que escribió Negro del Camino, para que reflexionemos y después hago la ceremonia de bienestar. Gracias. Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación. Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sienten con lo que pienses y hagas para ayudar a otros. Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación o en su salud. Hacia ellos dirigimos nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos. Confiamos en que llegue a ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos, sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen esas personas. Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar debe llegar hasta ellos. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos. Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad
a quienes así lo deseen, ascender la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestra vida. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar, reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes. Gracias, Mónica, muchas gracias. Paz, fuerza y alegría para todos. Eso, paz, fuerza y alegría para cada uno de los presentes y los amigos que hoy no pudieron estar. Ay, veía los minutos nieve y decía, se me va a cortar. Gracias a todos. Paz, fuerza y Más fuerte alegría. alegría para todos. Eso, paz, fuerza y Gracias, alegría. hermano. Al final nos quedaron 4 minutos, yo estaba. Sí, tanto no. Llegué antes. Ahora, Mejor.